Las tecnologías y sus áreas de aplicación. Bueno, tenemos que en todos los aspectos de nuestra vida nosotros encontramos el uso de la tecnología. Por ejemplo, en las ciencias políticas, en los usos militares, en las empresas, en la administración, en el hogar, por supuesto, para el entretenimiento, al servicio de la agricultura, de la medicina, la salud, la educación, por supuesto, que es nuestro campo, y el entretenimiento. Estas son algunas de las aplicaciones de, la, de las tecnologías. Um, en educación, bueno, en educación hay una amplia variedad de usos, desde la planificación docente a la creación de contenidos educativos, la, el control, el manejo de instituciones educativas, la parte administrativa y de gestión. Es decir, en educación hay muchos usos que les podemos dar a las tecnologías. ¿Cuál es el dominio de las tecnologías de información? ¿Qué abarca? Bueno, si bien es cierto, la revolución tecnológica abarca desde mucho antes la agricultura y la artesanía, luego tenemos la parte del comercio, el transporte, las finanzas, el gobierno o el manejo del gobierno, por ejemplo, las instituciones como el servicio de rentas internas o los ministerios, todos usan sistemas y tecnologías. Por otro lado, el campo de la tecnología tiene que ver con la electrónica, porque los componentes de un sistema tecnológico tienen que ver con la electricidad, la parte electrónica, y la parte digital. La parte digital significa un tipo de transmisión de información que prácticamente es lo que se desarrolla hoy en día. En la industria también nosotros tenemos muchas aplicaciones, tanto en la industria tecnológica propiamente dicho, desarrollo de hardware y software, la parte de telecomunicaciones, la parte de la medicina o la salud o la biotecnología, la parte del reconocimiento facial, reconocimiento de voz, y en la genética también se utiliza mucho la computación. Veamos ahora lo que es el fundamento de hardware. Bien, el hardware es la parte dura, la parte física. Y aquí tenemos dos imágenes. Por un lado, del lado izquierdo, es un elemento básico, como decir la célula del sistema de cómputo. Es lo que se llama el microprocesador, o también conocido como chip. Esa imagen es un circuito, es una parte de un circuito electrónico donde tenemos un chip que no es nada más que un procesador. ¿Qué es un procesador? Un procesador es aquel que recibe la información vía códigos electrónicos, vía impulsos electrónicos de sistemas digitales, y hace una función de procesamiento, transferencia y almacenamiento de memoria. Esa es la base principal del computador. Y en el lado derecho vemos la imagen, cuáles son las partes del computador. Normalmente nosotros la conocemos como PC, o prácticamente el CPU, como lo conocemos, ¿no es cierto? El CPU es la parte principal, donde están esos microprocesadores que vimos, están instalados, están
instalados el disco duro, la fuente de poder. Esas son las partes internas del computador. Las partes internas tenemos disco duro, el microprocesador, la fuente de energía y los periféricos que van o los conectores para los periféricos que van a ser instalados en la parte externa del computador. ¿Qué son los periféricos? Bueno, los periféricos están desde el monitor, el teclado, el mouse, el escáner, una cámara, una videocámara, una webcam, un, un, un reproductor de video o un reproductor de música, un disco duro externo o un disco portable o actualmente los pendrives o memoria externa. Tenemos plotter, tenemos filmadoras, tenemos impresoras y el monitor o la pantalla. Eso se denomina periféricos. Tanto hay periféricos de entrada como periféricos de salida. Periféricos de entrada quiere decir aquellos que alimentan con información y datos al CPU o al PC. Y los periféricos de salida son aquellos que obtienen la información, extraen la información, como por ejemplo una pantalla, una impresora, un plotter, ¿ya? Y los dispositivos de respaldo, que son los CD o los DVD o los discos de video, los discos de audio o los discos duros. Esos son los dispositivos. El siguiente punto que vamos a ver es lo que significa el software y desarrollo de sistemas. ¿Qué es un software? Software es la parte inteligente o la parte creativa de la computadora, la parte, si se quiere, intangible, porque son las ideas o el desarrollo de las ideas que se tienen. Del lado izquierdo tenemos una hoja de códigos de programación. Entonces el software vendría a ser el programa. Hay distintos programas que se han venido desarrollando desde el inicio de la computadora, y hay programas que son para el sistema y hay programas utilitarios y hay aplicaciones, lo que se llaman ahora actualmente. En el lado derecho podemos ver en la imagen algunos ejemplos de programas utilitarios, o sea, programas que ya el usuario prácticamente los emplea directamente sin necesidad de que él tenga que programar. Entonces tenemos por ejemplo el paquete de Office. El paquete de Office consta del procesador de texto Word, la hoja de cálculo Excel, el diseñador de presentaciones PowerPoint, y también tenemos ahí el símbolo O del correo electrónico, el Outlook. La O es de Outlook en inglés. Ahora, además del hardware que ya vimos anteriormente, del CPU y de la computadora en sí, tenemos otros dispositivos que constan dentro de la tecnología. Por ejemplo, en el lado derecho podemos ver un sistema que sirve para conectar una fuente externa de comunicación con el computador. Y entonces se conoce como y en nuestras casas lo tenemos, el ruteador o el módem. ¿Ya? En este caso es un router en la cual en la parte posterior vemos nosotros unas entradas, las amarillas por ejemplo, que son para conexiones a cableado de red, ¿ya? Pero también las antenitas que nosotros vemos ahí nos indican que este ruteador es inalámbrico, es decir, que las computadoras se conectan, claro, vía inalámbrica, es decir, no necesitan cable. Del lado izquierdo vemos una serie de símbolos que representan
cada una de estas tecnologías. Por ejemplo, la ruedita dentada. La ruedita dentada significa la configuración o los ajustes de un equipo, tanto de una computadora o de un celular. Ahí tenemos el micrófono, tenemos el parlantes, tenemos una cinta de video que significa ese video, ¿no? La F es una red social, Facebook, ¿ya? Y la ventana significa Windows o el programa Windows. Tenemos el pajarito del Twitter, la cámara para ingresar información vía cámara, el sobre significa correo. Es decir, se han creado una serie de tecnologías que prácticamente eh, nosotros casi no conocemos la totalidad, ¿no? Simplemente conocemos algunas pocas. Ahora, además de tecnologías, también tenemos sistemas. ¿Y qué es un SIG? SIG. SIG significa sistema de información. Sistemas de información, en este caso la G es por gerencial o geográfico, ¿no? Porque hay dos tipos de SIG. Hay el SIG gerencial y el SIG geográfico. Aquí nosotros tenemos un SIG gerencial. En el SIG gerencial nosotros tenemos un computador o llamado también servidor, ¿no es cierto?, que está conectado. Bueno, le estaba diciendo que el sistema de información es aquel que conecta servidores, por ejemplo, los que están en azul ahí, los tres servidores están conectados a un usuario. A su vez hay un sistema de datos o de base de datos que alimenta este servidor. Un ejemplo de estos sistemas de información, por ejemplo, puede ser el sistema del centro de cómputo de la Universidad Técnica de Manabí. Por ejemplo, la Universidad Técnica de Manabí tiene varios servidores en su centro de cómputos, en este caso serían los que están de color azul, y los usuarios serían todos los docentes, empleados, trabajadores que se conectan a esos servidores vía los sistemas, por ejemplo el SGA, el correo Simbra y todos los otros sistemas que tiene la universidad. Y por un lado, en la parte de izquierda, nosotros vemos que todos los datos están almacenados en, en forma en forma física en unidades de disco o en los servidores de bases de datos. Son los datos externos que alimentan a estos servidores o procesadores. Y luego en el lado derecho tenemos que el usuario puede imprimir reportes, puede realizar operaciones y puede hacer retroalimentación. Entonces se dice que hay un ingreso, un procesamiento y una salida, o sea, input, processing y output. Multimedia y redes sociales. Actualmente ya con la creación del Internet, nosotros tenemos ya que la computación se hace transparente, es decir, ya no necesitamos manejar ciertos conceptos de programación o ciertos códigos de programación. Simplemente con interfaces o ventanas amigables nosotros podemos conectarnos a muchas computadoras y eso es lo que se llama la web. Entonces, si nosotros estamos al frente de un sistema universal donde podemos comunicarnos con redes sociales, podemos tener multimedia o ingreso a aplicaciones multimedia, podemos conectarnos desde una portátil, hacer conexiones mediante WhatsApp. Es decir, vamos a tener ya una evolución más amplia de lo que es la computación. En educación, nosotros tenemos ya un sistema donde prácticamente la conexión tiene que ver con todos estos
sistemas o tecnologías que podamos utilizarlo para diversas aplicaciones. Por ejemplo, tenemos para mejorar la calidad educativa, para aprender o generar nuevos conocimientos, para hacer conexiones, para trabajar en grupo, para trabajar procesos, para hacer redes de aprendizaje. Y las redes sociales nos ayudan mucho en eso. En los sistemas de oficina, tradicionalmente los programas de Office que se hablan, es una parte de aplicación que se desarrolló desde la década del 70 a partir de la tercera generación de computadoras, las PCs y luego las portátiles, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba anteriormente? Para procesar texto utilizábamos la máquina de escribir. Para hacer cálculos matemáticos utilizábamos una calculadora o el ábaco. Y para hacer presentaciones, ¿qué utilizábamos? El papelógrafo, el pizarrón. En la actualidad tenemos que los procesadores de texto ya son programas como los que vienen en el paquete de Office, y tenemos el Word, por ejemplo. El Word, que sus distintas versiones o sus distintos niveles que han venido desarrollándose hasta la actualidad, han presentado cada vez innovaciones mejores para el uso de esta tecnología. En cuanto a la hoja de cálculo, que es nada más que un arreglo de filas y columnas en el cual nosotros podemos hacer cálculos matemáticos, pero la hoja de cálculo actualmente, la que conocemos como Excel, es una hoja que no solamente sirve para hacer cálculos matemáticos, operaciones matemáticas, sino que también sirve para hacer presentaciones de figuras y de tablas organizadas en datos, y podemos hacer análisis de datos, presentación de datos, porque los datos son eso, son números, son textos, son representaciones de algo, ¿no? Entonces, este es el verdadero uso de la hoja de cálculo electrónica. Las herramientas multimedia que las conocemos nosotros son para tener en nuestros dispositivos, las computadoras o los dispositivos portátiles. Tenemos muchos medios de comunicación, es decir, podemos tener video, video, texto, imagen, y actualmente nosotros vamos a tener en nuestros móviles, las aplicaciones móviles, donde ya no necesitamos estar ante una computadora, sino que el teléfono móvil se ha convertido en lo que se ha denominado el teléfono inteligente, porque tenemos todas esas aplicaciones dentro de un teléfono. Eso se ha logrado gracias a que la tecnología ha avanzado mucho y ha reducido mucho el tamaño de los componentes físicos. Por lo tanto, en un teléfono pequeño de 6 pulgadas, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener en su interior todo un procesador, igual que un computador. Incluso ya la capacidad de memoria, la capacidad de procesamiento, de conexión, son casi parecidos a las computadoras que teníamos hace 20 años, hace 30 años. Entonces, por eso es que se habla ahorita de la computación móvil. Las aplicaciones en los sistemas de oficina, bueno, tenemos en el desarrollo de la oficina, nosotros tenemos muchas aplicaciones, pero también tenemos en el desarrollo educativo, ¿no? En el aula ya tenemos oficina, aplicaciones de oficina, aplicaciones multimedia, tenemos otras utilidades, lo que es la educación virtual y las redes sociales.
las redes sociales. Por ejemplo, todo el paquete de Office lo utilizamos en educación. Todas las herramientas web 2.0 lo utilizamos también en educación. O sea, nos basamos en utilitarios por un lado y en aplicaciones web. ¿Cuáles son las plataformas de aprendizaje que nosotros conocemos? Por ejemplo, son grandes programas o grandes paquetes de programas donde nosotros podemos tener todo un curso o todo un repositorio de cursos o toda una gama de cursos donde podemos estudiar. Por ejemplo, tenemos el famoso Moodle, tenemos course sites, sitios para cursos, Edmodo, Edu 2.0, Udemy o Academia, ¿no es cierto? Todos esos son. Y algunas universidades también tienen sus propias plataformas de aprendizaje. Por ejemplo, las plataformas que nosotros tenemos en la Universidad Técnica de Manabí. Aquí tenemos dos ejemplos de plataforma. Entonces, por un lado tenemos la plataforma de la Universidad Técnica que aparece al lado izquierdo y tiene su formato de presentación, o lo que se llama la interfase. Interfase quiere decir la que está presentada de antemano, ¿no? Y en el lado derecho tenemos una que yo prácticamente la reconozco como muy buena, es edX, que es de la Universidad de Harvard y del MIT. Entonces esta plataforma es una plataforma gratuita donde uno ingresa y puede cursar estudios vía internet, conectándose a estas plataformas. Bien, finalmente vamos a hacer algunas reflexiones y experiencias de lo que hemos visto hasta aquí en esta pequeña visión de lo que son los sistemas y las tecnologías. Bueno, ¿cuál es la dimensión tecnológica de este pensamiento, de este paradigma, ¿no? La dimensión tecnológica, ¿no? Sabemos por información que se presenta en internet, la cantidad de información que se procesa diariamente es infinita, ¿no? Es incontable, inconmensurable, ¿no? Y es así que nosotros decimos que la tecnología crece a una velocidad superior que la de aprendizaje del ser humano. Mientras el humano está recién aprendiendo una cosa, ya la tecnología inventó otra cosa. Por lo tanto, algunas de esas tecnologías se volverán obsoletas al cabo de algunos años. Piensen ustedes, por ejemplo, que las radiograbadoras que existían antes o los tocadiscos que existían antes dieron lugar a los reproductores de CD, a los Walkman, y actualmente ya se hace todo vía streaming o vía conexión inalámbrica en directo. Es decir, ya no necesitamos tener un aparato para grabar música o grabar videos. Simplemente necesitamos es conectarnos a la internet y ahí tenemos la música y ahí tenemos el video. Entonces ya esas tecnologías como el tocadisco, el reproductor de cassette de audio, los DVDs, los famosos DVD, los Blu-rays que se utilizaban, ahora tenemos los Smart TV. Entonces cada tecnología va reemplazando a otra y es tan rápido que en el poco tiempo, en el transcurso de un año, 2 años, ya hay que cambiar, hay que irse innovando. Por otro lado, una de las cuestiones que nos trae a reflexionar es que hay un desequilibrio entre lo que se denomina nativos digitales y los inmigrantes digitales. Hay una brecha digital, hay un vacío que hay que llenar. Es decir,
Por ejemplo, nosotros, los profesores, que ya tenemos nuestra edad, eh, al inicio no teníamos esta tecnología. Yo recuerdo que en el colegio no había computadoras. En el colegio nosotros teníamos calculadoras de bolsillo para hacer cálculos. ¿Ya? Cuando yo ingresé a la universidad, ahí conocí las primeras computadoras, las primeras PC, que eran unos aparatos grandes que se colocaban sobre el escritorio. No existían todavía eh, las portátiles, no existían. Después se inventaron las portátiles. Los primeros programas eran unos programas bien grandes que uno tenía que aprender algo de programación para poder manejar estos equipos. Actualmente ya no. Actualmente el usuario directamente aprende es entrando y viendo la interfase e intuitivamente se va guiando y va aprendiendo a medida que va ingresando, ¿no? Entonces, hay una brecha porque, por ejemplo, la nueva generación nació con esta tecnología digital. Nosotros no nacimos con esta tecnología. A nosotros nos ha costado adaptarnos a esta tecnología. Y en el futuro también será igual. O sea, la generación joven de ahora y las futuras generaciones van a tener una brecha, ¿no? ¿Cómo tratar esa brecha digital? En cuanto a la dimensión humana, hay que también percibir en qué medida estas tecnologías pueden aportar en la innovación o la creación o la inventiva de la práctica docente. ¿Cómo un docente puede estar al día con estas tecnologías? Y si realmente son obsoletas estas viejas tecnologías. Porque yo sigo utilizando el Word, y el Word se inventó hace 40 años, 50 años. Entonces lo que pasa es que ha ido cambiando su interfase, pero no ha caído en obsolescencia alguna de esas tecnologías. ¿Y cómo podemos acortar esta brecha digital entre los que conocen de tecnología y los que nosotros tuvimos que aprender de tecnología? Estas reflexiones las van a responder ustedes en el transcurso de esta semana. Por otro lado, ¿cuáles son las competencias que nosotros debemos manejar? Es decir, el alumno y el docente deben tener ciertas competencias o ciertas habilidades para el manejo de la tecnología, tanto de la información como de los componentes electrónicos. Por un lado, debemos tener la habilidad de comprender la información, buscar información, seleccionar la información, analizarla y procesarla. Es decir, no todo lo que se publica en internet es bueno. Hay mucha basura, hay muchas cosas que no nos interesan, hay muchas cosas que sí nos deberían interesar. Por otro lado, ¿de qué manera podemos nosotros utilizar estos medios para difundir conocimientos? Si bien es cierto, anteriormente el libro y la escritura eran las herramientas principales. Bueno, actualmente nosotros a través de los medios sociales o las redes sociales podemos publicar también. Podemos publicar páginas web o blogs, portafolios, presentaciones, hacer videos, etcétera. Y por otro lado, tiene que ver también con la interacción social. Es decir, no estamos aislados, estamos aquí globalizados en esta red. Y entonces tenemos que hacer trabajo en equipo, trabajo en grupos, hacer foros, ya publicar como grupos. Bien, las tareas que quedarán pendientes para esta parte de la unidad 1 son construir un glosario con las palabras que se ponen a continuación, lo que es hardware, lo que es software, lo que significa sistema de información, HTML, que significa procesador de texto, hoja de cálculo, definiciones. Es decir, tendrán que buscar ustedes en internet o en algún medio la definición de estas palabras o de estas frases.
Por otro lado, otra de las tareas que van a desarrollar en esta unidad es leer un artículo y responder a las siguientes preguntas. Este artículo habla sobre la innovación pedagógica con tecnología y el desarrollo de las competencias. Entonces hay 3 preguntas y hay que leer ese texto que está en PDF. Finalmente ahí está una serie de referencias de páginas web donde pueden consultar esta unidad. Hasta aquí entonces la información de la primera parte de la unidad. Recuerden ustedes que estamos hablando de que en esta unidad hemos visto solamente una parte. Aquí vemos entonces el contenido, lo que hemos visto hasta esta parte del video que les acabo de hacer, ¿no? Hemos visto la historia de la tecnología, la evolución de la tecnología, lo que significa hardware, las partes básicas, ¿ya? Y algo sobre fundamentos de software y desarrollo de sistemas, ¿ya? Entonces nos tocaría ver la parte cuarta y la parte quinta, que son los sistemas operativos y la comunicación de datos y las redes de computación. Esto será en un segundo video.